Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de un nuevo apartado del Lourdes de un curso de milagros, incluido en el capítulo 4, creación y comunicación. Debiera ser claro que aunque el contenido de cualquier ilusión egoica particular no importa, es usualmente más útil corregirla en un contexto específico. Bill tiene razón en que tú eres demasiado abstracta en este asunto. Las ilusiones egoicas son bastante específicas, aunque cambian con frecuencia, y aun cuando la mente es naturalmente abstracta, la abstracción es el estado natural de la mente, se vuelve concreta voluntariamente en cuanto se divide. Sin embargo, esta parte de ella se divide, por lo tanto, esta parte de ella es concreta. Sin embargo, esta parte de ella se divide. Por lo tanto, esta parte de ella es concreta. La parte que cree en el ego es concreta. La parte concreta es la misma parte que cree en el ego, porque el ego depende de lo específico. Es la parte que cree que tu existencia significa que estás separado. Todo lo que el ego percibe es una totalidad separada, sin las relaciones que implican ser. El ego por eso está contra la comunicación, excepto en la medida que solo sea utilizada para establecer separación, más que abolirla. El ego está en contra de la comunicación, solamente se hace uso de ella para subrayar la separación. Por eso nos enfocamos en aquellos en los cuales nos contrarían, vemos oposición, vemos algo negativo, a lo cual podemos culpabilizar. El sistema de comunicación del ego está basado en su propio sistema de pensamiento, como lo es cualquier otra cosa que él dicta. Su comunicación está controlada por la necesidad de protegerse a sí mismo. Es una comunicación basada en la supervivencia, en usar aquello con lo cual se comunica, se interactúa, en cosificar a nuestros semejantes para beneficio del propio ego, beneficio exclusivo y excluyente del propio ego. Y a esto hay que añadirle las alianzas circunstanciales que le pueda convenir a ese ego establecer. Alianzas que no son movidas por el amor, por el afecto, sino por el mero interés egoísta. Su comunicación está controlada por la necesidad de protegerse a sí mismo y la cortará cuando experimente amenaza. Aunque esto siempre es así, cada ego individual percibirá diferentes tipos de amenazas, que son bastante específicas a su propio juicio. Por ejemplo, aunque todos los tipos de peticiones percibidas pueden ser clasificadas, o juzgadas por el ego como comunicación coactiva que debe ser interrumpida, la respuesta de romper la comunicación será, sin embargo, a una persona específica o personas concretas. Lo específico del pensamiento del ego resulta entonces en una falsa generalización que realmente no es abstracta en absoluto. El ego responderá de ciertas maneras específicas a todos los estímulos que perciba como relacionados. En contraste, el alma reacciona de la misma forma a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más, ni hace ningún intento de establecer lo que es verdadero. Sabe que lo que es verdad es todo lo que Dios creó. Está en completa y directa comunicación con todo aspecto de la creación, porque está en completa y directa comunicación con su creador. Esa comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimas. Creación y comunicación son palabras sinónimas. Así precisamente se titula este apartado del capítulo 4, creación y comunicación.
Dios creó cada mente comunicándole su mente a ella. Dios comunica su mente a todas las criaturas y de esa manera se da la creación, que es sinónimo de comunicación. Dios creó cada mente comunicándole su mente a ella, estableciéndola así por siempre como canal para la recepción de su mente y voluntad. Somos receptores de la mente y de la voluntad de Dios, y está en nosotros el libre albedrío de reconocernos como tales o vivir en la ilusión de negarnos en ello. Dado que sólo los seres de igual orden se pueden comunicar verdaderamente, sus creaciones se comunican naturalmente con Él, y se comunican como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, pues su cualidad la hace universal en su aplicación y no está sujeta a ningún juicio, a ninguna excesión o a ninguna alteración. Dios te hizo por esto y para esto. La mente puede distorsionar sus funciones, pero no puede dotarse a sí misma con aquellas que no le han sido otorgadas. La mente puede distorsionar sus funciones, pero no puede dotarse a sí misma con aquellas que no le han sido otorgadas. Por eso la mente no puede perder, la mente no puede usurpar el papel de la fuente creadora. Solamente puede convertirse gozosamente en canal a través del cual se manifiesta esa fuente creadora. Por eso la mente no puede perder totalmente la capacidad para comunicarse, aun cuando puede rechazar utilizarla en favor del estado de ser. Tanto existir como ser descansan en la comunicación. La existencia es específica en cómo, qué y con quién merece la pena emprender la comunicación. El estado de ser carece completamente de estas distinciones. Es un estado en el cual la mente está en comunicación con todo lo que es real, incluyendo su propia alma. En la medida en que permita que este estado se restrinja, estarás limitando tu idea de tu propia realidad, que se vuelve total solo reconociendo toda la realidad en el glorioso contexto de su relación real contigo. Esta es tu realidad. No la profanes ni retrocedas de ella. Es tu hogar real, tu templo real y tu ser real. Dios, que abarca a todo lo que es, creó sin embargo seres separados que lo tienen todo individualmente. Dios, que abarca todo lo que es, creó sin embargo seres separados que lo tienen todo, pero que quieren compartirlo para incrementar su gozo. Una frase muy importante para reflexionar sobre ella. Dios creó seres separados. Dios crea la diversidad porque sin diversidad es imposible que se comparta, que se manifieste, que se ofrende, que se expanda el amor. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo, es decir, no crea el ego la separación. Lo que el ego crea es la separación desde su punto de vista excluyente, exclusivo, fundamentado en el miedo, en la carencia, que manifiesta ataque, que manifiesta culpabilización para intentar liberarse de la culpa con la cual está en relación. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso Dios mismo te creó. La abstracción divina se deleita en su aplicación. Y eso es lo que significa la creación. La abstracción divina se deleita en su aplicación. Y nos dice el traductor que eso quiere decir compartir. Compartiendo es la manera en la que se deleita la abstracción divina. Y eso es lo que significa la creación. Cómo, qué y a quién son irrelevantes, porque la creación real lo da todo, ya que solo puede crear como ella misma lo hace. Recuerda que en el estado de ser no hay diferencia entre ser y tener, entre tener y ser, tal como lo hay en la existencia. En el estado de ser la mente lo da todo siempre, porque esa es su función, expandir el reino de Dios, expandir la incondicionalidad del amor, y eso se da
Eso se manifiesta dándolo todo. Dándolo todo, nos reconocemos todo como la propiedad de nuestra identidad. La Biblia repetidamente manifiesta que debieras alabar a Dios. Esto difícilmente querría decir que debieras decirle, esto difícilmente querría decir que debieras decirle cuán maravilloso es. Él no tiene ego con el que aceptar la alabanza. Dios no es algo a lo que adulemos, a lo que mimemos. Dios no se fundamenta en la carencia, como se nos da en los personajes que construimos en la condición humana. Él no tiene ego con el que aceptar la alabanza, ni percepciones con las que juzgar tus ofrendas. Pero a menos que aceptes tu parte en la creación, su gozo no será completo, porque el tuyo es incompleto. El gozo completo de Dios es el gozo completo de la criatura, de la creación, del hijo, de la hija de Dios. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y experimenta lo que sus hijos experimentan. El constante fluir de su amor está bloqueado cuando sus canales están cerrados. El constante fluir de su amor queda bloqueado cuando sus canales se cierran, y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha conservado tu reino para ti, pero no puedes compartir. Sentirse solo Dios, pues para mí simplemente es una metáfora para que comprendamos, para estimularnos a acompañar a Dios. Dios no puede sentirse solo, porque eso es un sentimiento de la condición humana. Eso es un sentimiento de aquel que no se reconoce en la unidad, en la integridad, en la armonía. Con lo cual Dios no puede sentirse solo. Lo que se nos da a entender es que Dios no es tal, debido a nuestra no respuesta, a nuestra no recepción de la ofrenda que Él nos hace al compartir la vida en la eternidad. Dios es en toda su plenitud cuando somos gozosos herederos del regalo de la incondicionalidad del amor, del regalo de la vida eterna. Y esta es la idea que se nos intenta compartir en esta figura de la cual se nos hablaba anteriormente. Dios conserva tu reino para ti, pero no puede compartir su alegría contigo hasta que lo conozcas con toda tu mente. Hasta que lo conozcas, lo aceptes y lo compartas con toda tu mente. La revelación no es suficiente, porque es comunicación desde Dios, pero no es suficiente hasta que no es compartida. Dios no necesita que se le devuelva la revelación, lo que claramente sería imposible, pero sí quiere que la revelación sea llevada a otros. Esto no puede ser hecho con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es intensamente personal para la mente que la recibe. No obstante, el conocimiento que la revelación trae, fijaos como aquí vemos la importancia una vez más de la función individualizada. La revelación tiene un valor personal para todos y para todas los que la recibimos. Por eso grandes místicos tienen su experiencia espiritual y no puede ser compartida, porque no tiene sentido para otros muchos. Y lógicamente no es comprensible que sea así cuando el mismo Jesús iluminado no tiene la libertad de iluminarnos a nosotros, porque esa libertad está en nosotros mismos. Esto no puede ser hecho con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es intensamente personal para la mente que la recibe. No obstante, el conocimiento que la revelación trae puede ser llevado a otras mentes a través de sus actitudes. Esto también está en relación con los diálogos de un curso de amor, el tercer libro de la trilogía de un curso de amor, en los cuales se nos habla de esos diálogos
que la fuente de vida mantiene con nosotros y nosotros al mismo tiempo con esa fuente de vida, del valor personal de esos diálogos. Entonces solamente podemos insinuar cómo se dan esa comunicación, porque para cada uno, para cada una tendrá matices distintos, de la misma forma que nuestra identidad aquí en el mundo tiene matices distintos, tenemos caras distintas, tenemos estructuras distintas, tenemos maneras de pensar diferentes, que hablemos una lengua o que hablemos otra nos determina a pensar de una o de otra manera, etcétera, etcétera. Y ese es el valor de nuestra función individualizada. Y para manifestarla, para manifestar esa función, lógicamente hay que reconocerla y hay que valorarla. No hay que despreciarla, queriéndose fundir en una abstracta nadidad que supuestamente es la identidad única de todos, identidad amorfa, única y sin carácter propio de todos. No, eso es una huida de nuestra realidad, que se manifiesta a través de una función individualizada. Y desde esa misma individualidad nos comunicamos con la fuente creadora y lo hacemos cada uno con su propia manera. Dios es alabado siempre que cualquier mente aprende a ser completamente servicial. Esto es imposible a menos que se sea totalmente inofensiva, porque las dos creencias no pueden coexistir. Ser servicial incondicionalmente, expandir el amor y ser inofensivo son palabras sinónimas, son ideas que van siempre juntas. Los verdaderamente serviciales son invulnerables. En mi indefensión radica mi seguridad. Los verdaderamente serviciales son invulnerables, porque no protegen sus egos y por eso nada puede dañarles. Su servicio es su alabanza a Dios. Y Él les devolverá su alabanza porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios fluye hacia ellos y a través de ellos, y hay una gran alegría en todo el reino. Cada mente que cambia, cada mente que cambia, añade a esta alegría su propia voluntad de compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a los que yo dirijo hasta que todos estemos unidos en la alegría del reino. Esto nos dice Jesús en el último párrafo de este apartado. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, y a ellos los dirijo yo, los dirige Jesús, hasta que todos estemos unidos en la alegría del reino. Yo os dirigiré a donde quiera que podáis ser verdaderamente serviciales, y a quien quiera que pueda seguir mi guía a través de vosotros. Le he organizado a Bill el asistir a los encuentros de rehabilitación por muy buenas razones, y quiero que los conozca para que podamos compartir allí nuestro objetivo. Y justamente así, la verdadera rehabilitación se titula el próximo y último apartado del capítulo 4, la raíz de todo mal. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.